Clara respiró hondo mientras se acercaba a la mansión de los Thompson, un imponente edificio que se alzaba con arrogancia en medio del lujoso vecindario de Los Ángeles. La fachada, adornada con mármol blanco y grandes ventanales, reflejaba la luz del sol, dándole un aire casi etéreo. Sin embargo, para Clara, ese esplendor era un recordatorio constante de su lugar en el mundo, el de una empleada doméstica al servicio de una familia adinerada. Con cada paso que daba hacia la entrada, sentía el peso de su uniforme, una blusa blanca y una falda negra que la identificaban como la mujer invisible en un hogar lleno de opulencia. Al cruzar el umbral, el aroma de productos de limpieza y el ligero toque de una cena recién preparada la recibieron. La cocina era el corazón de la casa, un espacio amplio y luminoso, con electrodomésticos de última generación y una mesa de madera pulida que brillaba bajo la luz de los candelabros. Clara se detuvo un momento, admirando la perfección del lugar, pero rápidamente se recordó a sí misma que no estaba allí para disfrutar, sino para trabajar. «Clara», gritó Evelyn Thompson desde el salón, su voz resonando como un eco autoritario. La mujer era alta, de cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa que rara vez llegaba a sus ojos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era el tono de su patrona, que siempre prometía una mañana llena de órdenes y desprecio. «Sí, señora», respondió Clara, intentando que su voz sonara firme, aunque sabía que era en vano. Se dirigió rápidamente hacia el salón, donde Evelyn la esperaba, rodeada de sus amigos, todos ellos disfrutando de una copa de vino. A medida que Clara entraba, las miradas se posaron en ella, algunas curiosas, otras despectivas. «¿Por qué no has empezado a preparar la cena?», preguntó Evelyn, con un tono que dejaba claro que no estaba abierta a excusas. Clara sintió que su corazón se hundía. «Lo siento, señora». Intentó justificar, pero Evelyn la interrumpió. «No quiero escuchar tus excusas, Clara. Solo hazlo». «¿Acaso no sabes que mis amigos estarán aquí pronto?», dijo, su voz cargada de desdén. Clara asintió, apretando los labios para evitar una respuesta que pudiera costarle su trabajo. Se retiró a la cocina, donde comenzó a preparar los platillos, su mente en blanco, concentrándose solo en la rutina. Mientras picaba cebolla y ajo, las palabras de Evelyn resonaban en su mente, una y otra vez, como un mantra de humillación. La cena transcurrió en un ambiente de risas y conversaciones animadas, pero Clara no podía disfrutar de la velada. Servir a la familia y sus invitados era un constante recordatorio de su posición. Cada vez que pasaba cerca de la mesa, sentía las miradas de los amigos de Evelyn, que la evaluaban como si fuera un objeto, no una persona. «Mira, ahí está nuestra sirvienta», dijo una de las invitadas, riendo. «Siempre tan dedicada, ¿no?». Evelyn se unió a la risa, y Clara sintió que su rostro se encendía de vergüenza. «Sí, es increíble lo que algunas personas hacen por un poco de dinero», respondió Evelyn, haciendo un gesto despectivo con la mano como si desestimara la importancia del trabajo de Clara. «A veces me pregunto cómo es vivir con tan poco». Las risas aumentaron y Clara se sintió más pequeña que nunca. Su corazón latía con fuerza mientras se esforzaba por mantener las lágrimas a raya. Se preguntaba si alguna vez sería vista como algo más que una sirvienta. La cena continuó, y su papel se redujo a un simple fantasma que aparecía para servir y desaparecer en la oscuridad de la cocina. Esa noche, después de que los invitados se marcharon y la casa volvió a la calma, Clara se sentó en su pequeña habitación, un espacio que apenas podía llamar hogar. Las paredes estaban pintadas de un blanco desgastado, y la cama, aunque limpia, era incómoda. Fue entonces cuando los pensamientos comenzaron a fluir con más claridad. Se dejó caer sobre la cama, mirando al techo y reflexionando sobre su vida. ¿Cuándo fue que todo se volvió así?, murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. Desde que había comenzado a trabajar para los Thompson, su vida había sido una serie de humillaciones y sacrificios. Recordaba sus sueños de juventud, esos que llenaban su mente de esperanzas y aspiraciones. Quería ser alguien, hacer algo significativo, pero cada día en esa mansión parecía robarle un poco más de su identidad. Clara cerró los ojos y trató de imaginar un futuro diferente.
Un futuro donde no tuviera que someterse a la arrogancia de Evelyn, donde pudiera ser libre de elegir su propio camino. Las imágenes de una vida mejor la envolvieron como un suave abrazo. Podía verse a sí misma en una pequeña cafetería, sirviendo café y sonriendo a los clientes, o quizás en un aula, enseñando a niños que merecían oportunidades. ¿Por qué no? Se preguntó en voz alta, sintiendo que esa pregunta resonaba en su interior. ¿Por qué no podía luchar por lo que realmente quería? La esperanza comenzó a florecer en su corazón, y aunque la situación parecía desalentadora, en lo más profundo de su ser sentía que había algo que no había dejado de brillar, su dignidad. Clara se levantó de la cama, sintiéndose un poco más fuerte. Sabía que el camino no sería fácil, pero la idea de que su vida no tenía que ser siempre así le dio un nuevo propósito. Se prometió a sí misma que encontraría la forma de cambiar su historia. Esa noche, mientras el silencio envolvía la casa, Clara tomó una decisión. A pesar de las humillaciones, a pesar de las restricciones, había una chispa en su interior que no se extinguiría. Y esa chispa era suficiente para encender un cambio. Con esa determinación, se acomodó en su cama y, en medio de la oscuridad, se durmió con la esperanza de que al amanecer, un nuevo día traería consigo nuevas oportunidades. En el fondo, sabía que el despertar de Clara apenas comenzaba. Clara se encontraba en la cocina, el aroma del café recién hecho flotaba en el aire, pero su mente estaba distante. Mientras limpiaba la encimera de mármol, sus ojos se posaron en una estantería antigua en la esquina de la sala. Había algo en ella que siempre le había llamado la atención, un misterioso diario familiar que había visto en varias ocasiones. Esa mañana, con un impulso casi incontrolable, decidió acercarse y explorar lo que allí se encontraba. Con un ligero temblor en las manos, Clara tomó el diario, cubierto de polvo y con una tapa desgastada. Se sentó en una silla de la cocina, asegurándose de que Evelyn no estuviera a la vista. Abrió el diario con cuidado, revelando páginas amarillentas y escritas a mano. La caligrafía era elegante, pero los contenidos la sorprendieron. Las palabras narraban historias de dificultades, de una familia que había conocido la pobreza y la lucha antes de alcanzar la opulencia que hoy disfrutaban. ¿Cómo es posible que Evelyn nunca haya mencionado esto?, pensó Clara mientras leía sobre los días en que la familia Thompson no podía permitirse lujos y dependía del esfuerzo arduo para sobrevivir. Las historias de sacrificio y esfuerzo resonaban en su corazón, y por un momento, sintió una conexión con aquellas palabras. Siempre fue un camino difícil, leía Clara en voz baja. Tuvimos que trabajar duro para llegar a donde estamos. La vida no es otra cosa que una serie de pruebas que debemos superar. Una reflexión que resonaba con su propia vida, marcada por el esfuerzo y la resiliencia. Mientras continuaba leyendo, Clara descubrió un pasaje donde se describía un momento crucial en la vida de Evelyn. Había sido una joven con sueños y aspiraciones, pero había tomado decisiones que la llevaron a un camino de ambición desmedida. La historia contaba sobre un amor perdido, un sacrificio hecho en nombre de la riqueza y la posición social. La imagen de Evelyn, que siempre había visto como una mujer poderosa y segura, ahora se desdibujaba ante la realidad de sus propias inseguridades y miedos. La mente de Clara giraba en torno a esta nueva información. ¿Era posible que detrás de la fachada de arrogancia de Evelyn se escondiera una mujer con un pasado tan complejo? La idea de que Evelyn pudiera ser vulnerable la llenaba de una extraña sensación de poder. Tal vez, pensó, no era tan diferente de ella después de todo. Poco después, Clara se encontró con Evelyn en el pasillo. La mujer, con su actitud habitual, la miró de reojo y le dijo con desdén, ¿aún estás aquí? No tengo todo el día para esperar a que termines tu trabajo. Necesito que la casa brille, y tú eres la única que puede hacerlo. Clara sintió como el desprecio la envolvía, pero ahora había algo más que la mantenía firme. La historia que había leído la había empoderado de una manera que nunca había imaginado. Con respeto, señora Thompson, estoy haciendo todo lo posible para mantener la casa en orden, respondió Clara, intentando mantener la calma. Pero también tengo mis propias aspiraciones y sueños. Evelyn arqueó una ceja, sorprendida por la respuesta de Clara. ¿Aspiraciones? ¿Sueños? Eres una empleada doméstica, Clara.
Tu lugar está aquí, no en las alturas donde flotan los sueños. La risa despectiva de Evelyn resonó en la casa, como un eco que parecía burlarse de Clara. Sin embargo, Clara no se dejó intimidar. Tal vez esté aquí, pero eso no define mi valor como persona. Todos tenemos historias, Evelyn, incluso tú. Las palabras salieron de su boca como un torrente, y por un momento, el tiempo se detuvo. Evelyn se quedó boquiabierta, incapaz de procesar la audacia de Clara. ¿Qué has dicho?, preguntó Evelyn, su voz un susurro helado. ¿Te atreves a hablarme así? Te advierto que puedo despedirte en un instante. Lo sé, dijo Clara, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Pero no tengo miedo. He leído sobre tu pasado, y te aseguro que no eres la única que ha luchado. Clara sintió que la adrenalina corría por sus venas, alimentando su determinación. No voy a dejar que me humilles más. Evelyn, furiosa, giró sobre sus talones y se marchó, dejando a Clara en un estado de incredulidad. La adrenalina aún zumbaba en sus oídos, pero había algo más, una sensación de liberación. Por primera vez, había levantado la voz y defendido su dignidad. Clara sabía que algo había cambiado dentro de ella. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, su mente estaba llena de pensamientos. Reflexionó sobre su conversación con Evelyn, nunca se había sentido tan fuerte, tan empoderada. Pero, al mismo tiempo, la realidad de su situación la golpeó. Evelyn no era una mujer que aceptaría fácilmente un desafío. Clara sabía que las consecuencias podrían ser severas. Al día siguiente, Clara se reunió con otros empleados de la mansión en el pequeño comedor que tenían en la parte trasera de la casa. Era un espacio sencillo, donde las conversaciones se compartían en murmullos, con el miedo de ser escuchados por los patrones. Sin embargo, esa mañana, había una tensión palpable en el aire. Clara sintió que era el momento adecuado para compartir lo que había experimentado. ¿Alguna vez han sentido que están atrapados en un ciclo de abuso?, preguntó Clara, mientras los demás la miraban con curiosidad. Hoy me enfrenté a Evelyn, y aunque estoy asustada, me siento más viva que nunca. Uno de los empleados, un hombre llamado Roberto, asintió con la cabeza. Yo también he sentido eso. El miedo siempre está presente, pero a veces hay que encontrar la fuerza para hablar. Otra mujer, María, agregó, es fácil dejarse llevar por la rutina y olvidar quiénes somos. Pero cada uno de nosotros tiene una historia, un valor que no debe ser ignorado. Clara escuchaba atentamente, sintiéndose cada vez más inspirada por las experiencias compartidas. Necesitamos apoyarnos mutuamente, dijo Clara, sintiendo que la camaradería entre ellos crecía. No estamos solos en esto. Si uno de nosotros se atreve a hablar, tal vez podamos cambiar algo. La conversación se volvió intensa, llena de historias de humillaciones, desprecios y abusos. Cada empleado compartía sus experiencias, y Clara podía sentir el peso de cada palabra. Era un momento liberador, donde cada uno podía expresar su dolor y frustración. A medida que la charla avanzaba, Clara se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Había una comunidad de personas que, al igual que ella, habían soportado el peso de la opresión. Las historias que escuchó esa noche se convirtieron en una chispa que encendió una llama de esperanza en su corazón. Era hora de luchar por su dignidad y la de aquellos que la rodeaban. Clara sabía en ese momento que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El eco de sus palabras resonaba en su mente, no estamos solos. Era un recordatorio poderoso de que el cambio era posible y que, juntas, podrían enfrentar cualquier desafío. Con una renovada determinación, Clara se sintió lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que su voz y su historia tenían un valor inestimable. Clara se sentó en la pequeña mesa de la cocina, su laptop abierta frente a ella. La luz tenue del sol poniente se filtraba a través de la ventana, iluminando el espacio con un brillo dorado que contrastaba con el austero ambiente de trabajo. Desde que había tomado la decisión de planear su escape, cada día se había vuelto un poco más brillante, un poco más lleno de posibilidades. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado mientras buscaba trabajos en línea.
Había descubierto que había muchas oportunidades para alguien con su dedicación y habilidades, y aunque las dudas a veces la asaltaban, la mayoría del tiempo se sentía empoderada. Clara, ¿qué estás haciendo ahí sentada? La voz de Evelyn cortó el aire como un cuchillo. Clara levantó la vista, encontrando la mirada fulminante de su patrona. Evelyn estaba vestida con un elegante vestido negro que resaltaba su figura delgada, pero su expresión era todo menos amigable. ¿No deberías estar limpiando el salón? La casa no se va a ordenar sola. Lo siento, señora Thompson. Solo estoy buscando algunas cosas para mi trabajo, respondió Clara, tratando de mantener la calma en su voz. Había aprendido a no dejar que la ira o la frustración se apoderaran de ella en esos momentos, aunque su corazón latía con fuerza. Evelyn se acercó, inclinándose sobre la mesa y mirando la pantalla de la computadora. ¿Trabajo? ¿En serio? Me sorprendería que alguien quisiera contratar a alguien como tú. No tienes ni la educación ni la experiencia adecuada. La burla en su tono era evidente, y Clara sintió que su estómago se retorcía. Pero en lugar de dejarse llevar por la humillación, se recordó a sí misma que estaba en el camino hacia la libertad. Quizás no tengo un título universitario, pero tengo habilidades que muchos valoran, contestó Clara, levantando la barbilla con un gesto decidido. Evelyn soltó una risa despectiva. ¿Habilidades, cómo hacer camas y limpiar baños? Te aconsejo que te concentres en eso. No hay nada más que puedas hacer. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Clara con una mezcla de rabia y determinación. Clara respiró hondo, sintiendo el aire fresco entrar en sus pulmones. No podía dejar que Evelyn la derribara. Había estado en su punto más bajo y había decidido levantarse, no iba a permitir que nadie, y mucho menos su patrona, le dijera que no podía lograr algo. Cerró la laptop, decidida a continuar con su plan en otro momento. Tenía que ser astuta. Mientras limpiaba el salón más tarde, un brillo llamó su atención desde una esquina. Era una carta antigua, deslizada entre los cojines del sofá. La recogió y, al abrirla, se dio cuenta de que era una carta personal dirigida a Evelyn. Sus ojos se abrieron al leer las palabras, revelando un escándalo que podría arruinar la imagen perfecta que la familia Thompson había construido. Había menciones de problemas financieros, de deudas y de decisiones desesperadas que habían llevado a la familia al borde de la ruina. ¿Qué tienes ahí, Clara? La voz de Evelyn resonó nuevamente, esta vez más aguda. Clara se sobresaltó y rápidamente escondió la carta detrás de su espalda. Nada, señora Thompson. Solo limpiando, respondió, sintiendo que el sudor frío comenzaba a formarse en su frente. Evelyn la miró con desconfianza, pero Clara se mantuvo firme, desbordando una calma que apenas sentía por dentro. Evelyn frunció el ceño. No me tomes el pelo. No me gusta que me mientan. Ahora, pon eso de lado y termina con el trabajo. La orden fue clara y tajante, pero Clara sintió que una chispa de rebeldía se encendía dentro de ella. Esa carta podría ser la clave para hacerle frente a su patrona de una manera que nunca había imaginado. A medida que los días pasaban, Clara no podía dejar de pensar en aquella carta. Las palabras escritas en ella resonaban en su mente, y la idea de usar esa información como una herramienta para su libertad comenzaba a tomar forma. Sin embargo, había un dilema, ¿realmente quería jugar con fuego? La ética de usar algo tan personal y doloroso en contra de Evelyn la atormentaba. Aún así, la tentación crecía cada vez que Evelyn la humillaba o menospreciaba su valor. Una tarde, mientras Clara estaba en su habitación, repasando la carta una vez más, su amiga Ana pasó a visitarla. Ana era otra empleada de la mansión, y ambas habían compartido risas y lágrimas en sus momentos de descanso. Clara le mostró la carta, y los ojos de Ana se abrieron como platos. Clara, esto es enorme. Podría arruinarla, ¿por qué no lo usas? Es tu oportunidad de hacer que te escuche, sugirió Ana, su voz llena de emoción. Pero, no sé. Utilizar esto contra ella podría ser muy cruel. Y si se entera que fui yo, Clara se sintió dividida. La idea de vengarse le daba poder, pero también un nudo en el estómago.
Ana se acercó y le tomó la mano. Escucha, Clara. No se trata solo de esto. Se trata de tu dignidad. Ella te ha tratado como si fueras menos que humana. Tienes derecho a defenderte. Y si esto puede ser la clave para que te escuche, ¿por qué no considerarlo? Clara miró a Ana, sintiendo la presión de la decisión que debía tomar. Sabía que su amiga tenía razón. La humillación constante de Evelyn no podía continuar. Si usaba la carta, tal vez podría cambiar el rumbo de su vida. Pero la idea de herir a alguien que había sido una figura tan dominante en su vida la llenaba de dudas. Necesito tiempo para pensar, finalmente dijo Clara, sintiendo que era lo más sensato. Ana asintió, comprensiva, pero Clara podía ver la preocupación en sus ojos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Clara se dedicaba a su trabajo, pero su mente estaba ocupada por el dilema moral que enfrentaba. La carta permanecía oculta en su habitación, una carga pesada en su conciencia. Cada vez que Evelyn la menospreciaba, cada comentario despectivo, la empujaba un poco más hacia la decisión de usar esa información. Una noche, mientras se preparaba para dormir, decidió que era hora de tomar una decisión. Se sentó en la cama, con la carta en mano, y comenzó a leerla una vez más. Las palabras la envolvieron, y sintió el fuego de la determinación comenzando a arder en su interior. Si no lo hago por mí, ¿quién lo hará?, pensó. La idea de continuar viviendo bajo el yugo de Evelyn era insoportable, y una parte de ella sabía que tenía que arriesgarse. Clara se acostó esa noche con un nuevo propósito. Al día siguiente, estaba decidida a enfrentar a Evelyn. La carta podría ser su salvación, pero también podría ser su condena. Sin embargo, lo que sí sabía era que no podía seguir viviendo así. La libertad tenía un costo, y estaba dispuesta a pagarlo. Clara se sentía cada vez más atrapada en la red de humillaciones que tejía Evelyn. La atmósfera en la mansión Thompson se había vuelto tensa, y Clara notaba cómo las miradas de desconfianza de su patrona se volvían más frecuentes. Una tarde, mientras limpiaba el salón, sintió el peso de la mirada de Evelyn sobre su espalda. La mujer se acercó, y Clara pudo percibir el aire de sospecha que la rodeaba. ¿Qué estás tramando, Clara?, preguntó Evelyn, su voz un susurro afilado como un cuchillo. Clara se giró lentamente, su corazón palpitando con fuerza. Sabía que debía ser cautelosa, cualquier error podría costarle su trabajo. Sin embargo, la rabia comenzaba a burbujear dentro de ella. No estoy tramando nada, señora, respondió Clara, tratando de mantener la calma. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Evelyn frunció el ceño y, en un movimiento rápido, levantó una de las copas de cristal que adornaban la mesa. Clara contuvo la respiración, temiendo que la ira de su patrona se desatara de nuevo. No te creas tan astuta, Clara. He notado que te comportas de manera diferente. ¿Acaso has estado hablando con otros empleados?, dijo Evelyn, su tono amenazante. Clara se sintió acorralada. Sabía que debía buscar apoyo entre sus compañeros, pero la idea de que Evelyn pudiera descubrirlo la llenaba de miedo. Sin embargo, su deseo de liberarse de la opresión que sentía la impulsaba a tomar riesgos. No tengo nada que ocultar, señora, replicó Clara, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Evelyn se acercó aún más, su rostro a solo unos centímetros del de Clara. La miró con desdén, como si estuviera evaluando cada rincón de su alma. Espero que lo entiendas, Clara. No estoy dispuesta a dejar que una sirvienta cualquiera arruine mi reputación. No lo toleraré, dijo, dejando caer la copa con un estruendo. El cristal se hizo añicos en el suelo, y Clara se estremeció ante el sonido. La tensión en la mansión aumentaba, y Clara sabía que debía actuar con rapidez. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, su mente se llenó de pensamientos sobre sus compañeros de trabajo. Eran personas que, al igual que ella, llevaban el peso de la humillación en sus espaldas. Necesitaba compartir sus miedos y sus esperanzas con ellos. Al día siguiente, después de haber terminado sus tareas matutinas, Clara se acercó a la cocina, donde algunos de los empleados estaban conversando.
Entre ellos estaba Javier, un joven que había trabajado en la casa durante años, y Luisa, una mujer mayor que había visto pasar muchas familias adineradas. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó Clara, su voz un poco temblorosa. Claro, Clara. Cuéntanos qué está pasando, dijo Javier, con una sonrisa amable. Clara se sentó, y mientras hablaba, la rabia y la frustración comenzaron a fluir. Les contó sobre las humillaciones de Evelyn, cómo había comenzado a notar que su patrona sospechaba de sus intenciones. La atmósfera en la cocina se volvió más densa, y Clara se sintió respaldada por la empatía en los rostros de sus compañeros. No estás sola en esto, Clara, dijo Luisa, con voz suave. Todas hemos pasado por eso. Evelyn se cree intocable, pero no lo es. No podemos permitir que continúe. Sí, tenemos que hacer algo, agregó Javier, con determinación. Si ella cree que puede intimidarnos, está muy equivocada. Clara sintió una chispa de esperanza. Era la primera vez que hablaba abiertamente sobre su sufrimiento, y la solidaridad de sus compañeros la llenó de fuerza. Se dio cuenta de que había más personas que estaban dispuestas a luchar por su dignidad. Sin embargo, el miedo a las represalias de Evelyn seguía latente. Clara sabía que debía ser cautelosa, pero el deseo de liberarse de su opresora crecía con cada día que pasaba. Esa noche, mientras se acostaba, su mente estaba llena de planes y estrategias. La siguiente cena en la mansión era un evento importante, y Clara sabía que sería un nuevo escenario para las humillaciones de Evelyn. La familia Thompson había invitado a varios amigos, y Clara temía que su patrona intentara avergonzarla nuevamente. Pero en lugar de dejar que la ansiedad la consumiera, decidió prepararse mentalmente. La noche del evento llegó, y Clara se movía entre los invitados, sirviendo la cena con una sonrisa en su rostro. A medida que la velada avanzaba, notó que Evelyn estaba especialmente ansiosa, intentando mantener la atención de sus amigos. Clara podía sentir las miradas de Evelyn sobre ella, como garras afiladas esperando el momento oportuno para atacar. Durante la cena, Evelyn comenzó a hacer comentarios despectivos sobre Clara frente a sus amigos. No sé cómo pueden soportar a esta chica. Parece que no tiene idea de cómo debe comportarse en una casa como la nuestra, dijo, riendo de manera burlona. Los invitados rieron, pero Clara sintió que su corazón se aceleraba. La humillación era abrumadora, pero en lugar de dejar que la vergüenza la consumiera, recordó las palabras de Javier y Luisa. Alzó la cabeza y, en un momento de claridad, decidió que no iba a permitir que Evelyn la aplastara más. ¿Sabe qué, señora Thompson?, dijo Clara, con voz firme, sorprendiendo a todos en la mesa. Estoy cansada de ser tratada como una inferior. Soy una persona, y merezco respeto. El silencio se apoderó del comedor. Los ojos de los invitados se abrieron de par en par, y Clara sintió una mezcla de miedo y liberación. Evelyn, visiblemente sorprendida, intentó recuperar el control de la situación. Clara, ¿cómo te atreves a hablarme de esa manera? Su voz era un grito, pero Clara no se dejó intimidar. Me atrevo porque tengo dignidad, señora. No soy solo una sirvienta, soy una mujer con sueños y aspiraciones, y estoy cansada de ser menospreciada, dijo, y con cada palabra, su confianza crecía. Evelyn se quedó sin palabras por un instante. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, pero su determinación no flaqueó. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Evelyn se levantó de la mesa, furiosa. No toleraré tu insolencia, Clara. Eres una vergüenza para esta casa. Gritó, y Clara, en un instante de valentía, se levantó también. Quizás sea una vergüenza, pero ya no estoy dispuesta a quedarme aquí y ser objeto de tus abusos, dijo Clara, y antes de que Evelyn pudiera responder, dio un paso atrás y se dirigió hacia la salida. Fuera de la casa, la brisa nocturna la envolvió, y Clara se sintió libre por primera vez en mucho tiempo. Su corazón aún latía con fuerza, pero había algo diferente en su pecho, una sensación de empoderamiento. En ese momento, se encontró con Ana, una amiga de su vecindario que la había estado buscando. Ana la miró con preocupación. Clara, ¿qué pasó? Te vi salir de la casa muy alterada, dijo,
acercándose a ella. Tuve una discusión con Evelyn. Ya no puedo soportarlo más, Ana. Estoy cansada de ser humillada, respondió Clara, con lágrimas en los ojos. Ana la abrazó con calidez. Tienes que seguir adelante con tu plan, Clara. No dejes que el miedo te detenga. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Ana, apretando su mano. Clara respiró hondo, sintiendo la fuerza de su amiga. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero había tomado una decisión, no iba a dejar que Evelyn la aplastara más. Tenía el apoyo de sus compañeros y la determinación de cambiar su vida. Era el momento de actuar, y con la ayuda de Ana y sus amigos, estaba lista para dar el siguiente paso hacia su liberación. Clara respiró hondo mientras se encontraba de pie frente a la puerta de la elegante sala de estar de los Thompson. La carta que había encontrado en un viejo baúl en el ático pesaba en su bolsillo, un recordatorio constante del poder que ahora tenía en sus manos. Era una revelación que podría desmantelar la vida perfecta que Evelyn había construido con cuidado, una vida que había estado construida sobre el sufrimiento y la humillación de otros, incluido ella misma. Sin embargo, la duda la asaltó por un instante. ¿Era realmente capaz de enfrentar a su patrona con esta verdad? Con un golpe de determinación, Clara abrió la puerta. La habitación estaba decorada con obras de arte de renombrados artistas y muebles de lujo que destilaban opulencia. Evelyn estaba sentada en un sofá de terciopelo, con un vaso de vino en la mano, charlando animadamente con un grupo de amigos. Clara sintió que todas las miradas se volvían hacia ella, un escalofrío recorrió su espalda, pero se obligó a mantener la cabeza alta. «Clara, querida, ¿qué haces aquí?», preguntó Evelyn, su tono despectivo evidente incluso en su saludo. «Necesito hablar contigo, Evelyn». «Es importante», respondió Clara, tratando de que su voz sonara firme, aunque su corazón latía con fuerza. Evelyn frunció el ceño, pero hizo un gesto con la mano, indicando que Clara podía continuar. «Está bien, pero apresúrate. Mis amigos y yo estamos ocupados». Clara sintió que el tiempo se detuvo mientras daba un paso adelante. «He encontrado algo en el ático. Una carta. Habla sobre tu familia y sobre un escándalo que podría arruinarte». El silencio se apoderó de la habitación. Los amigos de Evelyn se miraron entre ellos, claramente intrigados. La expresión de Evelyn cambió de desdén a temor, aunque trató de ocultarlo. «¿De qué hablas, Clara? ¿Te has vuelto loca? No tienes nada que pueda perjudicarme». «¿De verdad crees eso?». Clara dio un paso más cerca, y se sintió más fuerte con cada palabra que pronunciaba. «Sé que has manipulado mi vida y la de otros. Pero ahora tengo algo que tú no puedes ignorar. Si sigues con tus abusos, no dudaré en hacer público el contenido de esa carta». Evelyn se levantó, su expresión se oscureció. «No te atrevas. Sabes que soy capaz de arruinarte. No eres más que una empleada. No tienes poder aquí». «Tal vez lo sea, pero no voy a permitir que me sigas menospreciando», Clara respondió, su voz más firme que nunca. «He soportado tu abuso durante demasiado tiempo. Esta carta es mi protección. Ahora soy yo quien tiene el poder. Tienes que decidir si quieres seguir por este camino o si prefieres actuar con dignidad». Evelyn se acercó a Clara, su mirada era una mezcla de ira y miedo. «No tienes idea de a quién te estás enfrentando. Puedo destruirte con un solo gesto. No tienes familia, no tienes amigos que te respalden. Estás sola en esto». Clara sintió que el nudo en su estómago se aflojaba. «No estoy sola, Evelyn. Tengo a mis compañeros de trabajo y, más importante aún, tengo mi dignidad. No necesito tu aprobación ni tus amenazas. Si decides seguir con esta lucha, te aseguro que no seré la única que se vea afectada». Evelyn retrocedió, sorprendida por la valentía de Clara. «Eres una insolente. Si piensas que puedes salirme con la tuya, estás muy equivocada». «Tal vez», Clara respondió, «pero esta vez, soy yo quien tiene la ventaja. No me subestimes». La tensión en la habitación era palpable. Los amigos de Evelyn observaban en silencio, algunos claramente incómodos, otros fascinados por el desenlace de la confrontación.
Evelyn respiró hondo, intentando recuperar su compostura. Esto no ha terminado, Clara. Te lo prometo. Quizás no, pero ahora soy consciente de mi fuerza. No voy a dejar que me pisotees más, Clara replicó, sintiéndose empoderada. Te daré la oportunidad de cambiar. No quiero hacer esto público, pero si es necesario, lo haré. Evelyn se volvió hacia sus amigos, intentando recuperar el control de la situación. No sé qué le ha pasado a esta sirvienta, pero no voy a dejar que una insolente como ella me amenace. Clara sintió una mezcla de triunfo y miedo. Sabía que había cruzado una línea y que las consecuencias podían ser severas, pero también sabía que había ganado algo invaluable, su voz. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Evelyn y a sus amigos en un silencio helado. Una vez fuera de la mansión, Clara se apoyó contra la pared, sintiendo que el aire fresco la envolvía. Había hecho lo que nunca pensó que sería capaz de hacer. Había enfrentado a su opresora y, por primera vez, había sentido que tenía el control de su vida. La incertidumbre siguió presente, pero ya no estaba sola en su lucha. ¿Lo hiciste?, preguntó Ana, quien había estado esperando en la entrada. Sus ojos brillaban de emoción y ansiedad. Sí, Clara respiró hondo, sintiendo el peso de la presión que había llevado por tanto tiempo aligerarse. Le dije que tengo la carta. Le hablé sobre su escándalo. Ana sonrió, una mezcla de orgullo y alivio. Eso es increíble, Clara. Te has vuelto más fuerte. Estoy tan orgullosa de ti. Pero no sé qué va a pasar ahora, Clara admitió, la preocupación volviendo a asaltarla. Evelyn no es una mujer de la que pueda fiarme. Puede intentar hacerme daño. Lo sé, Ana asintió, su expresión se tornó seria. Pero ahora tienes algo que te protege. Ella sabe que no puedes ser ignorada. Eso la hará pensar 2 veces antes de actuar. Clara se sintió un poco más segura con esas palabras. La batalla no había terminado, pero había dado un primer paso crucial. Estoy lista para luchar por lo que merezco. No voy a dejar que me pisotee más. A medida que las horas se deslizaban, Clara se sentó en su pequeño cuarto, repasando los eventos del día. La carta, el encuentro con Evelyn, la sensación de poder que había sentido al hablar. Era un nuevo comienzo, aunque sabía que el camino sería difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a luchar por su dignidad y libertad. La noche se adueñó de la casa de los Thompson, y con ella, una nueva determinación llenó el corazón de Clara. Había despertado, y no había vuelta atrás. El ambiente en la mansión Thompson estaba cargado de una tensión palpable. Clara, con el corazón latiendo con fuerza y una determinación recién descubierta, se encontraba en el centro de una reunión familiar. La sala estaba decorada con elegancia, con chandeliers brillando sobre la mesa larga, donde los miembros de la familia se habían reunido para discutir asuntos que Clara no podía comprender del todo. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder cambiaría el rumbo de su vida y de todos los presentes. ¿Por qué no empezamos la cena?, sugirió uno de los primos de Evelyn, nervioso por el ambiente tenso que reinaba en el lugar. Pero Clara sabía que no podía esperar más. Había llegado el momento de revelar la verdad que había guardado en su corazón, una verdad que amenazaba con desmoronar la imagen perfecta que Evelyn había construido a lo largo de los años. Con un profundo suspiro, Clara se puso de pie, la mirada fija en Evelyn, quien estaba sentada en la cabecera de la mesa, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la ira. Evelyn, necesito hablar, dijo con voz firme, pero apenas audible, mientras sentía que todos los ojos se volvían hacia ella. ¿De qué estás hablando, Clara?, replicó Evelyn, tratando de mantener la compostura, aunque su voz temblaba ligeramente. Este no es el lugar ni el momento para tus tonterías. Pero Clara no se iba a dejar intimidar. No se trata de tonterías. Es sobre ti y lo que has estado ocultando. Las palabras salieron de su boca como un torrente, llenas de la rabia y el dolor que había acumulado durante años de humillaciones. He encontrado una carta que revela un escándalo que cambiaría todo lo que piensan de ti. El murmullo se extendió entre los presentes, algunos intercambiando miradas de incredulidad, otros mostrando curiosidad. Evelyn se puso pálida,
y Clara notó que su mano temblaba ligeramente sobre la mesa. ¡Qué escándalo! No me hagas reír, exclamó Evelyn, intentando desviar la atención. Tú, una simple empleada, ¿crees que puedes amenazarme con algo así? Yo no estoy amenazándote, respondió Clara, sintiendo como el empoderamiento crecía en su interior. Solo estoy diciendo la verdad. La verdad que has ocultado a todos durante años. Las palabras de Clara resonaron en la sala y el silencio se volvió ensordecedor. La familia Thompson, que siempre había visto a Clara como una mera sirvienta, comenzó a procesar el impacto de sus palabras. Clara continuó, su voz más fuerte y clara: Evelyn, no siempre tuviste esta vida. Tu familia pasó por dificultades, y tú lo sabes. Pero en lugar de aprender de eso, decidiste pisotear a los demás para sentirte superior. La tensión en la sala se hacía más densa. Evelyn intentó hablar, pero Clara la interrumpió. No voy a quedarme callada más. He visto cómo tratas a los demás, como me trataste a mí. Las humillaciones, las burlas. Todo esto ha terminado. Evelyn, ahora furiosa, se levantó de su asiento, su rostro rojo de rabia. Esto es una locura. Nadie te cree, Clara, gritó, pero su voz sonaba más insegura de lo que pretendía. Eres solo una empleada, y nadie está interesado en tus mentiras. No son mentiras, insistió Clara, su mirada desafiante. He encontrado pruebas. No solo una carta, sino documentos que muestran cómo tu familia se benefició de la miseria de otros. No puedes seguir escondiéndote detrás de tu fortuna. Los murmullos comenzaron a crecer entre los miembros de la familia. Algunos miraban a Clara con asombro, mientras que otros parecían dudar de la veracidad de sus afirmaciones. Pero en el aire había una sensación de cambio, un reconocimiento de que Clara ya no era la víctima silenciosa que habían conocido. Clara, por favor, intercedió uno de los primos, con una voz más suave, ¿no crees que esto puede ir demasiado lejos? No, respondió Clara con firmeza. He vivido demasiado tiempo en la sombra. Ha llegado el momento de que todos conozcan la verdad. No solo sobre Evelyn, sino sobre lo que realmente sucede en esta casa. Las humillaciones, el abuso de poder, todo debe salir a la luz. Evelyn, viendo que su fachada comenzaba a desmoronarse, trató de recuperar el control. Silencio. No le hagan caso. Esto es solo un intento desesperado de una sirvienta que no sabe su lugar, gritó, pero su voz carecía de la autoridad que solía tener. Evelyn, esta no es solo mi historia, continuó Clara, es la historia de todos los que han sido oprimidos y silenciados por tu arrogancia. Hoy, aquí y ahora, me niego a ser una víctima más. La atmósfera se cargó de un silencio tenso. Los miembros de la familia comenzaban a mirarse entre sí, cuestionándose. Algunos se acercaban y murmuraban en voz baja, mientras otros parecían reflexionar sobre el impacto de las palabras de Clara. Finalmente, uno de los tíos de Evelyn, un hombre mayor con una mirada sabia, se levantó. Es cierto que todos hemos visto cómo has tratado a Clara, dijo, mirando a Evelyn con decepción. Y no podemos seguir ignorándolo. Las cosas tienen que cambiar. Evelyn, ahora completamente desbordada, se volvió hacia su familia. ¿Qué están diciendo? Se están dejando influenciar por una sirvienta, imploró, su voz llena de desesperación. Pero el daño ya estaba hecho. La familia empezaba a cuestionar su lealtad hacia ella. Clara sintió una oleada de alivio. Había dado el primer paso, y aunque sabía que el camino por delante sería difícil, la verdad ya no podía ser ignorada. No estoy aquí para destruir a nadie, simplemente quiero que se escuche mi voz y la de todos los que han sufrido en silencio, dijo, su mirada ahora llena de valentía. En ese momento, la puerta de la mansión se abrió, y Ana, su amiga, entró. ¿Puedo unirme a esta conversación?, preguntó con confianza. Porque tengo mucho que decir también. Clara sonrió al verla, sintiendo un renovado sentido de esperanza. El encuentro se convirtió en un catalizador. A medida que Ana compartía sus propias experiencias de abuso laboral, otros empleados comenzaron a unirse. Cada historia que se contaba era un ladrillo que desmoronaba la estructura de poder que Evelyn había mantenido durante tanto tiempo.
Las verdades ocultas empezaron a salir a la luz, y la familia Thompson no tuvo más remedio que enfrentar las consecuencias de su comportamiento. A medida que la noche avanzaba, la valentía de Clara inspiró a otros a hablar. Se formó un ambiente de solidaridad y apoyo, donde las voces que alguna vez fueron silenciadas comenzaron a resonar con fuerza. Mientras tanto, Evelyn, atrapada en su propia red de mentiras, se fue quedando sola, su imperio de opresión desmoronándose a su alrededor. Al final, Clara salió de la mansión con la cabeza en alto, sintiéndose más ligera y empoderada. Había dejado atrás el miedo y la humillación, y ahora estaba lista para comenzar una nueva vida. Había aprendido que la verdadera libertad comienza cuando se reconoce el propio valor y se lucha por la dignidad. Con una nueva oportunidad ante ella, Clara se dirigió a su nuevo trabajo, donde sabía que sería valorada y respetada. La vida que había deseado durante tanto tiempo comenzaba a materializarse, y con ella, la esperanza de que otros también se atrevieran a levantar la voz y buscar la justicia que merecían.